Sean bienvenidos, hermanos, a otra sesión. A lo largo de las semanas hemos estudiado la carta a la primera de Pedro y ya vimos el sometimiento a las autoridades, sometimiento en el matrimonio, y ahora vamos a ver el sometimiento en la iglesia. Y ya hemos visto con nuestro hermano algunas clases de eclesiología. Hemos visto que hay ministerios pastorales y diaconales. Vamos a ver entonces alguna de estas cosas. Vayan conmigo al capítulo 5. Vamos a estudiar del versículo 1 al 7. Y en el versículo 1, Pedro se va a calificar por lo menos de 3 formas: como anciano, como testigo y como participante. Quisiera explicarles la palabra anciano, que viene del griego presbíteros y hace alusión a las personas que tenían las barbas blancas, el cabello blanco, y estas personas tenían más sabiduría que los más jóvenes. También dice en el versículo 1 que es testigo de los padecimientos de Cristo y con ello participante de la gloria que será revelada. Ahora en el versículo 2 lo que tenemos es una comisión que Jesucristo le había dado al mismo Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y estas son unas de las 3 apariciones que Cristo hace después de que Él resucita. Si quieren vamos a Juan, no pierdan primera de Pedro. Es Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Noten cómo va cambiando las palabras Jesucristo. Primero dice: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ya cambió, ahora es pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Noten que le pregunta 3 veces Jesucristo. Esto probablemente, hermanos, tiene que ver con las 3 veces que Pedro negó a Jesucristo. Además, primero menciona: apacienta mis corderos. Después en el 16 dice: pastorea mis ovejas. Y en el 17: apacienta mis ovejas. Regresando entonces a primera de Pedro, vemos que esta misma comisión que Jesucristo le da a Pedro, Él nos la encarga también a nosotros. Ahora quisiera explicar esta palabrita que se escribe grey. Viene del latín grex, que significa ganado pequeño, aluciendo o refiriéndose a las ovejas. Dice también que está entre vosotros, cuidad de ella. Y vamos a dividirlo en 3 segmentos. En primer lugar,
Vamos a ver la tarea de los pastores. En segundo lugar, vamos a ver la actitud de la tarea de los pastores. Y en último lugar, vamos a ver la retribución de la tarea de los pastores. Ahora, esta tarea podríamos decir que es para líderes, servidores, pero si notan en el versículo 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, pues quedas por sentado que el mandamiento es solamente para los que son pastores, es decir, aquellos que ejercen el ministerio de enseñar la palabra. Como ya vimos, hay dos ministerios, diaconal y pastoral. El pastoral tiene que ver, o exige más bien, la enseñanza de la Escritura. El diaconal, pues, no es exigencia, pero vemos que en Hechos, Esteban era un diácono que no carecía de información. Bueno, empezando entonces por el primer segmento, la tarea de los pastores es apacentar la grey de Dios. ¿Cómo apacentamos la grey de Dios? Cuidando de ella. ¿Pero qué es cuidar de ella? Y a continuación se nos dice: no por fuerza, sino voluntariamente. Pero eso más bien es el cómo cuidamos de ella. Lo que vamos a ver entonces es qué es cuidar de la grey. Y si ustedes van allá atrás al capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En primer lugar, cuidamos de ella cuando nosotros hablamos, pero no cualquier cosa. Ahí en el versículo dice las palabras de Dios. Es decir, nosotros como cristianos tenemos como máxima autoridad la Escritura. Y no vamos a enseñar cosas que estén fuera de lo que Dios ya nos plasmó y ya nos enseñó. Ahora, para reforzar esta idea, vayan conmigo a Hebreos. Está ahí atrásito. Es Hebreos 13. Y estamos diciendo que ¿qué es cuidar de la grey? En el versículo 7 del capítulo 13, refiriéndose a los pastores, dice que os hablaron la palabra de Dios. Ya hemos dicho que cuidar de la grey es hablar la palabra de Dios. Aquí lo da por sentado. Y en el versículo 17 más adelante, hablando también sobre los pastores, dice: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Ese sería el cómo. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y esto, hermanos, de que velan por vuestras almas, pues podríamos decir que es que no es más bien que los pastores estén desvelados, que no duerman por la preocupación de los hermanos en la iglesia. Más bien tiene que ver con la imagen de Jesucristo. Si leemos los evangelios, ustedes recordarán que Jesucristo se levantaba muy de mañana para ir a orar, y esa imagen es la misma que usa Hebreos, el autor de Hebreos, para referirse a que ellos velan por vuestras almas. Es decir, que los pastores pues están orando constantemente por los hermanos, por las necesidades, por los problemas que haya dentro de la iglesia, hermanos. No pierdan de vista Hebreos y vamos a regresar a Primera de Pedro. Estamos en el versículo 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
ya vimos que es cuidar de ella. Otra de las cosas que quisiera anexar es que los pastores están al tanto también de los maestros que enseñan. Y Jesucristo lo plasmó en la idea de que Él es el buen pastor. Está en Juan 10 y más adelante lo vamos a ver. Entonces, continuando con el estudio, vamos a pasar al segundo segmento, que es titulado ¿Cómo realizar la tarea dentro de la iglesia? O cómo la actitud que debemos de tomar al cuidar de la iglesia. Y usted ahí en casa puede tomar su libreta y puede hacer un cuadro comparativo del lado izquierdo, cómo no debemos cuidar la grey de Dios y cómo sí debemos cuidar la grey de Dios. Y de este lado izquierdo vamos a poner no por fuerza. Abajo vamos a poner no por ganancia deshonesta. Y versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y del otro lado vamos a poner sino voluntariamente, sino con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Ahora en el versículo 3, hermanos, tenemos una enseñanza cristocéntrica. ¿Recuerdan lo que habla Marcos 10 sobre la grandeza? Cuando los discípulos disputaban por quién tomaría el lugar a la diestra cuando estuvieran en la siguiente vida o en la gloria venidera. Mas Jesucristo dijo y puso un ejemplo. Dijo que las personas toman posesión de las naciones y son tratados como bienhechores, mas con vosotros no es así, sino que el mayor hágase como el menor, y también el que quiera ser el grande, que sirva a los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Y esta enseñanza la repite Pedro. Versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora si regresamos a Hebreos 13, versículo 7, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es para nosotros, los hermanos. Debemos de imitar el comportamiento de nuestros pastores y su enseñanza tiene que ser íntegra con su vida. Ahora en el versículo 17 es tal como deben de pastorear nuestros hermanos pastores. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ya vimos entonces la tarea de los pastores, ya vimos también la actitud de la tarea de los pastores, y ahora vamos con el tercer segmento, la retribución de la tarea de los pastores. La encontramos en el versículo 4, y otra vez dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahora sí vamos a ir, hermanos, a Juan 10. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es a Jesús diciendo unas parábolas. Y en el versículo 11 les empieza diciendo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En primer lugar, Jesucristo afirma que Él es el buen pastor. También afirma que iba a dar su vida por las ovejas. Y habla de un asalariado. Y en nuestro tiempo, nuestro tiempo, hermanos, hay muchas doctrinas diferentes a la Escritura. Una de ellas es la doctrina de la prosperidad, donde si tú das más y más, Dios te va a bendecir más. Y así sucesivamente, hermanos. Y también hoy en día, pues hay personas que ven el pastorado como un oficio y no como un llamamiento, hermanos. Incluso hasta les pagan, pues le dan su coche, su casa. Y esto, pues va en contra de la enseñanza bíblica, hermanos. Recuerden que en 1 Timoteo dice que si alguno anhela, tiene que haber un anhelo y también tiene que haber un llamamiento respaldado por Dios. Es decir, que si Dios está llamando a esa persona a pastorear, pues Dios le va a respaldar las necesidades. Ahora, volviendo a 1 de Pedro, también tiene que ver, hermanos, con Apocalipsis, que ya estudiamos con nuestro pastor Carlos. Y si recuerdan, de los primeros capítulos, hay 7 mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. Y Jesucristo Él sabe, hermanos, lo que estamos viviendo como iglesias, y por supuesto que Él está al cuidado de esas iglesias. Incluso hay promesas para esas iglesias en Apocalipsis, pero también Jesucristo tiene algunos reproches en contra de esas iglesias. Ahora, cuando dice vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, tiene que ver, hermanos, con una imagen en la época romana, cuando a los generales o a las personas que corrían maratones se les daba una corona como un premio, como un galardón, como la retribución de lo que habían sufrido y por lo que habían estado trabajando. Ahora, esta imagen también la plasma Pedro. Y dice que los pastores van a recibir una corona, pero esta corona la califica como incorruptible y de gloria, es decir, no va a terminar nunca esta corona, no va a ser inmarcesible, inmarchitable, pero también va a ser recibida por el mismo Jesucristo, llena de gloria. Y hasta aquí, hermanos, son los mandamientos, o es la enseñanza que Pedro da en el sometimiento como pastor. Es decir, si usted está enseñando, pues esto está dirigido para usted. Y por otro lado, vamos a ver del versículo 5 en adelante, el sometimiento en los miembros de la iglesia. Y los va a calificar como jóvenes, pero esta palabra tiene que ver también con las personas no que eran menores de edad, más bien con las personas que eran adultas, pero no eran tan grandes, y más bien no tenían ningún servicio en la iglesia. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. El mandamiento para nosotros como miembros, dice, tenemos que estar sujetos a nuestros pastores. Y también tenemos que estar sumisos unos a otros. Esta es otra enseñanza, pero va dirigida no para el pastor, sino para nosotros como hermanos. Tenemos que ser sumisos unos a otros. También dice que nos revistamos de humildad, y nos va a citar un proverbio, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Y vamos a ir entonces a Hebreos de nuevo. Ahí mismo al capítulo 13. Y estos versículos tienen mucha enseñanza para las dos personas, para los pastores y para los miembros de la iglesia. Ya vimos para los pastores y ahora vamos a ver para la iglesia. En el versículo 7 empieza diciendo, acordaos de vuestros pastores. En el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y estad sujetos a ellos. Ahora regresamos a Primera de Pedro. Y ya vimos entonces que tenemos que sujetarnos, tenemos que recordar lo que ellos están haciendo por nosotros. Y también en el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí estamos enfrente de un antropomorfismo, hermanos. Para los que estudiamos hermenéutica, es una figura, hermanos, donde se usan, se le atribuye a Dios, partes del cuerpo humano para hablar de sus perfecciones. En este caso se está hablando sobre el cuidado de Dios. Lo sabemos por el versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La pregunta es, ¿cómo tiene cuidado de vosotros? Pues en el mismo contexto, los que están cuidando de vosotros son los pastores, hermanos. Al momento de predicar la palabra y de cuidar a la iglesia de los falsos maestros, pues están cuidando de nuestra vida espiritual. Y concluimos con el versículo 8, hermanos, que tiene que ver con una labor diabólica. Dice versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto, hermanos, pues es una labor satánica, el hecho de cualquier rebelión, cualquier vanagloria, soberbia, en contra del pastor, también en contra de las autoridades, en el matrimonio. Pues aquí Pedro nos dice que sí es una labor satánica, que tenemos que tener cuidados y no darle ocasión a Satanás, hermanos. Y pues ya estudiamos el sometimiento dentro de la iglesia, hermanos, los miembros, los pastores. Y dentro de 8 días vamos a seguir estudiando Primera de Pedro y vamos a ver algunos pasajes que parecieran oscuros, como por ejemplo que Jesucristo bajó a predicarle a los espíritus encarcelados, que muchas veces hay un mal estudio, hermanos, y son textos que pues tienen su enseñanza ahí mismo. Yo espero que sea de bendición para ustedes, hermanos, y como ya saben, se canceló otro mes más la reunión en la iglesia, y yo les animo a que estén estudiando, a que estén leyendo la Biblia, hermanos, y también que le dediquemos más tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, para la familia. Y pues sin nada más que decirles, que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.